Bueno, buenas tardes. Me da gusto estar de nuevo en Puebla. Hay que tomar en cuenta, yo ahorita soy presidente del Consejo Estatal de Morena y yo he venido sosteniendo que somos ciudadanos. Yo me siento más ciudadano, más parte de un movimiento que de un partido. El 99% de los afiliados de Morena no vienen de otros partidos. Es falso que el Morena sea un nuevo PRI, eso no es cierto. Y la cuestión es muy fácil de medir. Yo hago matemáticas y la parte cuantitativa nos ayuda a entender la realidad. Morena tiene 3 millones de afiliados. El 10% son 300,000. El 1% son 30,000. A mí cuando la gente me saca la jalada de que somos un nuevo PRI, etcétera, yo les digo, échame el nombre de 30,000 priistas que estén metidos en Morena y apenas me vas a dar el 1% de los militantes de Morena. Eso no es cierto. En la mayor parte del país éramos ciudadanos que estábamos haciendo nuestro trabajo, que nos dedicábamos a hacer nuestras cosas de manera profesional y que tuvimos que entrarle a la lucha social porque de otra manera, como dicen los jóvenes, nos cargaba el payaso. Tuvimos que detener 30 años de neoliberalismo con cosas vergonzosas para un país como la que acabamos de escuchar. Yo soy profesor de posgrado en una universidad de Ecuador y una palabra a nivel mundial está presente, Ayotzinapa. La gente pregunta cuando uno va para allá, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que en un país puedan desaparecer 43 jóvenes? Pero lo pregunta lo mismo el taxista, que el mesero, que la señora que vende cuyo, que son unos roedores que se comen los ecuatorianos como si fueran ratotas grandes. Todo el mundo sabe qué fue lo que pasó en México. Y eso en parte lo tuvimos que detener. El neoliberalismo usa todas las herramientas a su alcance. Medios de comunicación, policía, ejército, situación económica, leyes, parlamento, Congreso. Y yo venía diciéndole al pueblo de México, ¿por qué renunciamos a la vía electoral? Ellos nos pegan también por la vía electoral, porque la reforma a la ley del ISSSTE, porque la reforma laboral que ha precarizado el labor, porque la reforma energética, porque la reforma educativa que golpeó 1,5 millones de maestros, las aprobaron en el Parlamento, en el Congreso. ¿Cómo es posible que solamente pensemos que con marchas o con otro tipo de protestas vamos a cambiar las cosas? No, hay que hacer las marchas, pero también hay que salir a votar. Y les acabamos de dar una gran lección porque estamos demostrando que estamos intentando un cambio pacífico y que se puede. Pero se requería organización, así de sencillo. Yo quiero comenzar hablando de que tampoco hay que pedirle peras al olmo. Todos tenemos prisa de que se resuelvan un chorro de problemas. Muchísimos problemas, todos. Pero en primera tenemos que entender que el gobierno todavía ni siquiera toma posesión. Es una transición anómala la mexicana y eso también lo tenemos que entender. Hace poquito tiraron al gobierno derechista de Mariano Rajoy en España. El jueves el Congreso, la mayoría, lo defenestró y lo corrieron. El lunes en la mañana, Pedro Sánchez, nuevo primer ministro español, estaba ya despachando en la Moncloa. En 4 días un cambio de gobierno y en 4 días ya tenían trabajando al nuevo gabinete. En México eso no se puede hacer. Las elecciones fueron el 1 de julio, ya sabemos quién ganó, pero todavía no puede tomar decisiones. Hemos esperado 30 años, hay que ser un poco pacientes, todavía nos faltan unos cuantos meses. ¿Cuáles son las posibilidades? Nos la dan los resultados electorales. Andrés Manuel López Obrador gana en 31 de 32 estados de la República. Eso no ha sucedido casi en ningún país. Vean a Trump, incluso Barack Obama, Angela Merkel en Alemania, Salvini en Italia, el mismo Pedro Sánchez. En muy pocos países del mundo, alguien accede al poder ganando prácticamente en todo el país. Y esto lo logró Andrés Manuel López Obrador. Una novedad, el norte no había votado casi por López Obrador.
y ahora lo hizo de Baja California a Tamaulipas, pasando por Chihuahua, por Coahuila, en todos los estados. El único estado donde no ganó fue en Guanajuato. Nuestros vecinos de Guanajuato fue el único estado donde no ganó. Pero segundo, tenemos un gobierno que ha tenido históricamente el mayor número de votos. Andrés Manuel obtuvo más de 30 millones de votos, Ricardo Anaya 12 millones de votos y Mid 9. Ni juntos ni sumando hubieran ganado. Esto nos está marcando una cosa muy importante. López Obrador gana con más del 53% de los votos. Esto se llama legitimidad. Y la legitimidad es importante en la toma de decisiones. La mayoría de los mexicanos en todo el país votamos por él. Las medidas que tome, que impulse, son legítimas. Va a haber mucha resistencia. Estamos contra poderes fácticos que están enquistados en todos lados, en los medios de comunicación, en la economía, en el ejército, en las instituciones, en los jueces. Durante 30 años ellos han acaparado el poder público. Tienen a las secretarias, tienen a los subdirectores, tienen a los directores, tienen aún mucha gente enquistada en todo el aparato. Durante 30 años lo hicieron. Metieron en la prensa, metieron a sus hijos, a sus familiares, a sus achichincles, ahí están, ¿no? Históricamente nadie había obtenido tal cantidad de votos, pero además las cosas van a empezar a cambiar en el país. Hay una cuenta muy sencilla. Andrés Manuel obtiene 30 millones de votos y se gastó 60 millones de pesos en la campaña. Es decir, cada voto costó 2 pesos. Es verdaderamente vergonzoso que en un país con casi 60 millones de pobres, con una serie de carencias sociales en escuelas, en hospitales, cada voto de los mexicanos cueste 25 pesos. En Estados Unidos, que las elecciones son las más caras del mundo, cada voto cuesta 11 pesos. En México, repito, cuesta 25. Y en Francia cuesta 2 pesitos cada voto. Es decir, ¿cuánto cuestan las elecciones? ¿Cuántos ciudadanos votan? 2 pesos. Bueno, pues Andrés Manuel ya nos exhibió que con 2 pesos por voto se pueden ganar las elecciones. Hay que tomar en cuenta que en estas elecciones Morena compitió en una amplia desventaja, Morena compitió en estas elecciones con 400 millones de pesos. Eso fue lo que recibió. Sí, pero compitió contra el PAN, que traía 800 millones de pesos oficiales. Compitió contra el PRI, que traía más de 1,000 millones de pesos oficiales, más todo lo que reciben por debajo del agua. Pero hay que además en cuenta que el PAN compitió junto con el PRD, que traía más de 400 millones de pesos, más de Morena. Competimos contra la alianza que incluía al Movimiento Ciudadano, que traían 300 millones de pesos. El PRI traía además el financiamiento del Partido Verde Ecologista de 400 millones de pesos. Es decir, un partido con muy poco dinero, donde la realidad ha sido que los militantes hemos tenido que poner de nuestra bolsa, ¿no? Yo, orgullosamente presidente del Consejo Estatal de Morena, puedo decir que nunca he recibido ni un peso del partido para llevar a cabo mis actividades. Y las hemos tenido que llevar a cabo. Repito, somos ciudadanos que invertimos en tratar de cambiar las cosas. ¿Cuáles son las posibilidades? Son amplias, pero no totales. ¿En qué sentido? En 25 estados de la República, Morena ganó las 2 senadurías de mayoría. En 25 de 32. Esto lleva a que Morena, en la coalición Juntos Haremos Historia, tiene 69 senadores. Y aquí es donde tenemos que empezar a ver cuáles son las limitaciones del nuevo gobierno. Morena no puede cambiar la Constitución. Aunque queramos revertir las reformas constitucionales, no se tienen los números. Modificar la Constitución requiere tener 2/3 partes del Senado. El Senado está constituido por 128 senadores. Cualquier partido o coalición que tenga 86 senadores puede modificarla. La coalición tiene 69. También tenemos que entender esto. ¿Qué más quisiéramos
que dijéramos, es que Morena tiene que darle para atrás a la reforma educativa, a la reforma energética, tiene que cambiar el artículo 3º constitucional. No se puede. Se requiere mayoría calificada. Sí hay mayoría, sí se pueden abrogar, derogar artículos, leyes completas, promulgarlas, leyes secundarias que requieren la mayoría. La mayoría sí se tiene, no la mayoría calificada. Se tiene la mayoría en 17 congresos de 32. Eso permite sí modificar la Constitución, pero no se tienen las 2/3 partes en el Senado, ni tampoco en el Congreso. ¿Esto qué va a implicar? A ver, no se puede tener todo en la vida. ¿Queremos ser puros y que Morena no se alíe con nadie? Bueno, pues tenemos que pagar el precio que la Constitución no se va a poder modificar y no se van a poder revertir las reformas constitucionales. La otra opción, ¿queremos modificar la Constitución? Pues te vas a tener que aliar. Mariano Rajoy en España lo tiró una alianza de 17 partidos. Hubo partidos que pusieron un voto de un diputado que tenían. Otros pusieron 2 votitos, otros 3, pero a final de cuentas esta coalición tiró al gobierno derechista de Mariano Rajoy. Esa es la única posibilidad que yo veo. En el Congreso hubo 25 estados donde Morena ganó la mayoría, ganó la mayoría, en 2 estados ganó todos los distritos federales y en 3 estados ganó la mayoría. Tenemos un Congreso donde la coalición Juntos Haremos Historia tiene 308 diputados, tampoco se tiene mayoría calificada, la mayoría calificada son 334. Yo empecé a dar estos números inmediatamente después de la elección en Querétaro, dimos toda una serie de conferencias, de análisis de lo que tiene que hacer un partido, y yo hacía previsiones que el pasado lejano me permiten ver que se están cumpliendo, pero no porque yo sea un vidente o tenga una bola de cristal, no, porque los números me lo están diciendo. Por ejemplo, hace 3 años yo escribí un artículo donde dije el futuro gobernador de Jalisco va a ser Alfaro. Fácil de saber que Alfaro iba a arrasar en Jalisco. Bastó ver las elecciones de 2015, en donde arrasa en toda la zona conurbada de Guadalajara para llegar a la presidencia municipal, pero la cantidad de votos que sacó en 2015 le daba para ganar la gubernatura. Y dicho y hecho, ahora ya va a ser gobernador de Jalisco. O sea, no es magia, es una cuestión de tener bien claros cuáles son los números. ¿Es previsible que la coalición Juntos Haremos Historia se deshaga? No. El PES a nivel nacional pierde el registro. No le conviene zafarse de una coalición de este tipo. Su única tablita de salvación es estar con Morena. ¿Al PT le conviene dejar solo a Morena? No. El PT perdió el registro la vez pasada. Apenas alcanzó el 3%, y eso con un chanchullo que se hizo, pero ahora sacó el 6%. La mejor inversión del PT es haberse aliado con Morena. ¿Y por qué comento esto? Porque lo estamos viendo en congresos locales y en el Congreso Federal, que está sucediendo al revés, que gente o diputados del PRD o de Movimiento Ciudadano o hasta del Verde se están pasando para apoyar a Morena. Eso era previsible. ¿Por qué? Porque el triunfo de Morena fue tan grande que nadie se quiere quedar como fuera. Bueno, esa es la situación en la que tenemos. Está en disputa la gubernatura de Puebla. El 24 de septiembre va a haber un recuento. Morena ganó 5 gubernaturas, entre ellas 2 de las más importantes, Ciudad de México y Veracruz. Se ganaron en 2 estados de la República, Tabasco e Hidalgo, el 100% de los diputados locales, que eso ya prelude que Morena puede ganar tranquilamente la gubernatura del estado de Hidalgo. Hay 3 estados que nunca han sido gobernados, que siempre han sido gobernados por el PRI, el Estado de México, Hidalgo y Coahuila. Estos resultados ya preanuncian que esto puede cambiar. Pero aparte, en 8 estados de la República, Morena ganó arriba del 90% de los diputados. Y en otros 6 estados de la República, más de la mitad. Ya sumado todo, es lo que decía. Morena tiene ahorita la mayoría en 17 congresos. Cualquier modificación constitucional va a ser avalada rápidamente por 17 estados. Se va a tener que negociar. Bueno,
Esa es la situación. Termina las elecciones, Consulta Mitofsky hace una encuesta entre el 1 y 6 de julio y les pregunta a los mexicanos, ¿qué sentimientos les provoca el triunfo de AMLO? 62% alegría, 63% felicidad, 60% satisfacción, 58% seguridad, 60% tranquilidad, 60% confianza. Ganó con el 53%. 3 días después de la elección, un 10% adicional de mexicanos que no votaron por él se sienten tranquilos, tienen confianza y se sienten más seguros. ¿Eso qué quiere decir? Aumenta la legitimidad. Hay más mexicanos que a lo mejor por temor, por presiones. Ahorita nosotros estamos disputando la capital de Querétaro, hubo fraude por parte del PAN, salió una grabación donde se ve la presión a los trabajadores del municipio por parte de las autoridades con amenazas de despido, y hay gente que sí cayó en las amenazas, que sí por miedo no votó por un cambio, pero que una vez que vieron que se dé el cambio, dice, sí, yo soy de esos que están ahí. ¿Hacia dónde vamos? Hay muchas expectativas. El 65% de los mexicanos cree que va a mejorar la seguridad, el 67% cree que va a mejorar la economía, el 65% cree que va a mejorar la política, pero además los mexicanos queremos esto rápido. Un 14% de los mexicanos quiere ver cambios entre 1 y 3 meses, un 20% adicional entre 3 y 6 meses y un 27% entre 6 meses y 1 año. ¿Qué quiere decir? Que más del 60% de los mexicanos quieren ver resultados antes de 1 año, ¿sí? Y los resultados sí se están dando. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, miren, no hay que pedirle peras al olmo. Morena ha sido asociado a Podemos en España en términos de partidos jóvenes recién nacidos. ¿Quién de aquí le pide a un niño de 2 años que traduzca del chino mandarín al alemán? ¿O quién le pide a un niño de 4 años que resuelva una ecuación diferencial de las que resuelven mis alumnos en la Facultad de Ingeniería o que trabaje en álgebra vectorial? Nadie. Yo sé que hay muchas expectativas, pero Morena es un partido joven, muy joven, con menos de 4 años de edad. Y 4 años de edad, pero pues 4 años de edad. Vemos el caso de, si nos comparamos contra Podemos, cuando compite en su primera elección, no tuvo los resultados que tuvo Morena. Los resultados que tuvo Morena en 4 años son resultado de un esfuerzo enorme en todo el país, de una serie de ciudadanos que nos tuvimos que enfrentar a aparatos electorales probados, a operadores electorales profesionales que tienen detrás de sí mucho dinero y mucha experiencia, pero aún así les ganamos. Es una cuestión de organización. La herencia que nos heredan es muy fuerte, fuertísima. Apenas en 2006 el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres marcó que México era la segunda zona más letal en el mundo, solamente después de Siria, que está en una guerra civil. De ahí en fuera, en México muere más gente que en Irak o que en Afganistán, donde ponen bombas un día sí y otro no. Tan solo 26,000 muertos el 2016 y en 2017. Sexenio de Felipe Calderón, 120,000 muertos. Sexenio de Enrique Peña Nieto, 130,000 muertos, más los desaparecidos. Para mí es el problema más fuerte. Nos dejan un país desmantelado. El 96% de la tecnología que consumimos en México es importada. La tenemos que pagar en dólares. Peña Nieto deja una deuda que creció 5 billones de pesos en el sexenio. Los 2 presidentes que más han endeudado al país se llaman Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Felipe Calderón aumentó la deuda en 3.5 billones de pesos y Peña Nieto 5 billones de pesos. Es decir, más de 8 billones de pesos en solo 2 sexenios. No nos debe de sorprender cuando López Obrador dice que no va a poder cumplir todo.
No sabemos cómo están las arcas nacionales, no lo sabemos. Sí sabemos la carga pesada de esta situación de importar del extranjero, ¿eh? Este chistecito nos cuesta a los mexicanos 600,000 millones de pesos anuales solo por el pago de intereses. Para que se den una idea, poblanos, el presupuesto de este año total del estado de Puebla son 88,000 millones. Multiplíquenle por 7 por 8, 56. Solo los intereses de la deuda externa solo se llevan el presupuesto de 7 años del estado de Puebla. Así, cada año, ¿eh? Y ojo, no estamos reduciendo la deuda. Esto es solo el pago de intereses. Les pongo otro ejemplo para que se den cuenta cuánto implica esto. El presupuesto total de la educación pública, desde los kinderes federales hasta los centros de investigación, la Autónoma de Puebla, el INAOE, todo eso se gastan 270,000 millones de pesos. Los 250 tecnológicos del país, todas las universidades autónomas, la UNAM, la Autónoma de Querétaro, todos nos gastamos 270,000 millones de pesos. Bueno, pues la deuda externa, 3 veces eso que está ahí. O sea, le estamos quitando dinero a la educación. La herencia es muy pesada. Los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero no solo. Uno de los 2 ponentes, fue el primero, Clemente, señaló el hecho de cómo han desaparecido jóvenes que son asesinados y que después les ponen fusiles y los acusan de ser delincuentes. Acaba de salir el mes pasado el documental que se llama Hasta los dientes, que muestra la historia de 2 jóvenes asesinados al interior del Tecnológico de Monterrey a la 1 de la mañana, mientras salían de la biblioteca, asesinados por el ejército, donde después decomisan todas las cámaras de video para que no quede evidencia que los asesinaron adentro, les quitan sus credenciales de estudiante, les ponen fusiles en las manos y justifican que hubo un enfrentamiento entre sicarios. Eran estudiantes de excelencia. En ese sentido, pues sí, es una cuestión que es una herencia muy pesada. Vámonos a la cuestión energética. A ver, la cuestión energética para los mexicanos es vital. Queremos hospitales, queremos escuelas, queremos infraestructura. Pues todavía tenemos una riqueza impresionante que se ha dilapidado y que hemos ido hacia el pasado. Estos 30 años de gobiernos neoliberales nos han querido regresar a la situación anterior a 1938. Antes de 1938, el 100% del petróleo mexicano era manejado por compañías extranjeras. Estos tipos neoliberales nos vendieron la idea de que la modernización era abrir nuestras fronteras, abrir nuestra riqueza a los extranjeros. Nada más falso. Ahorita Morena va a hacer un esfuerzo enorme de crear el Instituto Nacional de Capacitación Política. Hace 500 años Maquiavelo decía, para que yo engañe a alguien, necesito a alguien que se deje engañar. Pero si la gente tiene información, no nos dejamos engañar. Yo, por ejemplo, nunca me dejé engañar por Peña Nieto ni por Felipe Calderón, porque tengo los datos. La modernización. En 1970, el 85% de las reservas totales de petróleo y de gas en el mundo, el 85%, lo manejaban 7 transnacionales, las famosísimas 7 hermanas. El 85%, prácticamente el control total lo tenían. Sin embargo, ya para 2009, hace 9 años, quienes controlaban todo esto eran empresas nacionales y estas 7 hermanas pasaron de controlar el 85% al 8%. ¿Qué quiere decir? Que los estados nacionales recuperaron su riqueza energética, principalmente en Sudamérica. Lo hizo Venezuela, lo hizo Ecuador, lo hizo Arabia Saudita, lo hizo Bolivia con el gas. ¿Qué quiere decir? Pues que sí se puede recuperar esa riqueza y que es falso que la tendencia sea irse hacia lo privado. ¿De cuánto estamos hablando?
Pemex llegó a ganar ganancias, no ingresos, ganancias. En 2012, 70,000 millones de dólares. Para que se den una idea de qué significaba ganar 70,000 millones de dólares, en 2012 esa era la fortuna total de Carlos Slim. Es decir, Pemex en un año ganaba lo que ganó Carlos Slim en toda su vida. Y nos han hecho creer que eso no es negocio. Regresémonos en el tiempo a 1938 y pensemos en las compañías inglesas, holandesas y norteamericanas cuando se les acaba el negocio del petróleo en México gracias a la nacionalización de Lázaro Cárdenas. Desde el día siguiente comenzaron a operar. Recordemos que la primera medida que hacen las compañías extranjeras es llevarse a todos sus técnicos, a todos sus ingenieros petroleros del país. Y dijeron, hinches mexicanos patarrajadas analfabetos, no van a poder sacar la industria petrolera. Pero sí pudimos, sin ingenieros petroleros. De ahí viene el nacimiento del Instituto Politécnico Nacional y luego todos sus hijitos, que son los tecnológicos regionales en los estados. ¿Para qué? Para formar ingenieros petroleros que urgían y sacar adelante la industria nacional. Y se pudo. Los patarrajadas, analfabetos, indígenas, sacamos adelante la industria nacional. Porque los mexicanos sí podemos con la industria nacional. Hoy es verdaderamente patético ver los resultados de la reforma energética. Se han concentrado en quitar los letreros de Pemex, de las gasolineras, para poner Mobil, British Petroleum, eso total. Ni siquiera han construido una sola gasolinera. Usaron las gasolineras de Pemex que ya estaban y nos dan a tole con el dedo. Vean cualquier gasolinera extranjera. Ya no vende Magna y ya no vende Premium. Ahora venden Regular y Special. Es exactamente lo mismo. A ver, aquí ni siquiera se necesita ser experto. Es una cuestión de lógica. British Petroleum va a vender en una gasolinera de Puebla petróleo que trae del Mar del Norte en Inglaterra. Va a pagar el flete del Mar del Norte y traer el petróleo a Veracruz y luego traer de Veracruz a Puebla esa gasolina. Miren, no nos están engañando. British Petroleum, eso, están vendiendo gasolina mexicana de Pemex. Eso es lo que están haciendo. Pero ojo, cada uno de los mexicanos que compran gasolina en una gasolinera extranjera somos también culpables. Porque las ganancias que antes se iban a Pemex, ahora se las estamos dando a los extranjeros. Y ojo, el 1 de diciembre cambia el gobierno federal. Cada vez que cargamos un tanque de gasolina en una gasolinera extranjera, le vamos a estar quitando posibilidades al nuevo gobierno de que pueda operar. Porque le vamos a quitar dinero. Y si nosotros somos de los que compramos en una gasolinera extranjera, luego no nos quejemos que va a haber menos dinero para hospitales o para escuelas y para infraestructura, porque somos culpables como ciudadanos de estar comprando. Yo no he comprado ni una sola gota de gasolina en una gasolinera extranjera y no lo voy a hacer. Y me cuesta cada vez más trabajo encontrar gasolineras de Pemex, porque prácticamente nos están obligando a esa situación. Bueno, tengo aquí una nota de una revista, Executive Intelligence Review, 1979. Estamos hablando hace 40 años. Voy a leer textual. Dice, México, está en inglés, repito, es Executive Intelligence Review. México posee vastas reservas de petróleo que pueden ser utilizadas para financiar una rápida industrialización. Seamos liberales o conservadores, Clinton o Trump, nos tenemos que poner de acuerdo en algo básico. ¿Cómo controlamos el petróleo mexicano desde los Estados Unidos? ¿Cómo le vamos a hacer para prevenir que México no se desarrolle? No queremos un Japón al sur de nuestras fronteras.
Si estas palabras las hubiera dicho un vendedor de hot dogs en Austin, Texas, o en Chicago, Illinois, yo no sé si las estaría diciendo. Pero no fue un vendedor de hot dogs. Fue ni más ni menos que el jefe del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. Y tampoco se las dijo a vendedores de hot dogs, se los dijo a la cúpula militar y política de los Estados Unidos. Clarísimo como el agua. Los norteamericanos tienen 40 años con la frase esta: ¿cómo garantizamos el control norteamericano del petróleo mexicano? En 2006, Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones. Es el fraude más documentado de la historia. Le roban 1,5 millones de votos. Y a partir de ahí, yo recupero una nota, septiembre de 2006, 6 de septiembre de 2006 en Estados Unidos. Las elecciones fueron en julio. Y el título de la nota es esta: Halliburton se robó las elecciones en México. Yo hasta ese momento no había escuchado antes que era Halliburton. Me puse a investigar y descubro que ni más ni menos Halliburton con Schlumberger son compañías cuyos dueños son los Bush, papá e hijo, expresidentes de los Estados Unidos. ¿Y qué tienen que ver ellos con las elecciones en México? Pues ni más ni menos, es una denuncia en Estados Unidos, eso no salió en México, fue en Estados Unidos donde dijeron Halliburton le metió dinero para hacer fraude en México. Y luego vean lo que dicen: ahora Felipe Calderón comenzará la privatización de la compañía petrolera mexicana, de tal manera que los recursos que hoy pertenecen al pueblo de México se trasladen a las corporaciones norteamericanas. Es un artículo en inglés publicado en Estados Unidos para los norteamericanos. No lo dice ningún mexicano, ningún político mexicano. Son ellos mismos. Los mismos gringos están diciendo: a Calderón lo pusimos para que profundizara la reforma energética. A Peña Nieto lo pusimos para que profundizara la reforma energética. Y aquí combino con lo que decía un poco antes. Yo defendí como consejero de Morena en el Congreso Nacional la alianza con el PT. ¿Por qué? Porque soy matemático. Y porque fui de los que demostró en 2006 el fraude. Y ese fraude se dio por una diferencia inferior a 2 millones de votos. Mucha gente se sacó de onda por las alianzas de Andrés Manuel. Sí, pero Andrés Manuel ya sabía cómo se había dado el fraude en 2006 y en 2012. Morena necesitaba ganar con una diferencia tal que les impidiera la manipulación electrónica del voto, como ya se ha dado. Si Morena hubiera ganado con 1,5 millones de votos, Andrés Manuel no sería presidente. Sería Mid o Anaya, y eso lo tenemos que tener muy claro. Esas alianzas que se hicieron fue para evitar que se hiciera volver al fraude. Se necesitaba una amplia mayoría y eso fue lo que se llegó. Uno de los puntos centrales y uno de los grandes engaños que han hecho los neoliberales es que la refinación no es negocio. Yo tengo exalumnos del Tecnológico de Querétaro que trabajan para Pemex. Permanentemente les dan diplomados, cursos, conferencias, tecnócratas extranjeros. Y a los mismos trabajadores de Pemex les dicen que la refinación no es negocio, que por lo tanto México no debe refinar petróleo. Ahí entra otra vez Maquiavelo. Los datos contradicen esa situación. Yo comparo con un anuario que saca British Petroleum las capacidades de refinación en los últimos 10 años. Si la refinación no fuera negocio, estos tipos nos tendrán que explicar por qué los Estados Unidos aumentaron en 1,000 millones de barriles diarios su capacidad de refinación en 10 años. Nos tendrán que explicar por qué los chinos aumentaron en 5,000 millones de barriles diarios. Rusia aumentó en 1,300 millones, la India 2,000 millones, Arabia Saudita 800 millones, Irán
300 millones. Todas las potencias petroleras han aumentado su capacidad de refinación. Es decir, están refinando cada vez más petróleo. Corea del Sur, que es un país que no tiene petróleo, está refinando 3,000 millones de barriles diarios. Y ha aumentado su capacidad de refinación. Pero a los mexicanos nos dicen que no se puede. Pero miren, eso ya se acabó. 1 de diciembre se les acabó el jueguito. Ahora quienes van a entrar a dirigir a Pemex, Rocío Nale, la próxima secretaria de Energía, sabe perfectamente que México tiene que aumentar su capacidad de refinación. El principal culpable de aumentar la importación de gasolina se llama Felipe Calderón. Cuando Felipe Calderón lo imponen en la presidencia de la República, México estaba importando 200,000 barriles diarios de gasolina. Cuando deja el sexenio, estábamos ya importando el doble, 400,000. Pero esto implica pagar, y pagar en dólares. Y la cantidad de barriles de petróleo que importamos fue el doble. Pero esto no quiere decir que aumente al doble el dinero que tenemos que pagar, ¿no? En 2004, estos 200,000 barriles nos costaban a los mexicanos 1,300 millones de dólares. Al final del sexenio ya eran 10,000 millones de dólares. Y miren, para que hagan las conversiones muy rápidas, 10,000 millones de dólares, multiplíquenle por 10 y son 100,000 millones de pesos. Y luego multipliquen por 2 y ya son 200,000 millones de pesos. Y comparen con el presupuesto del Estado de Puebla. Ya, 3 veces el presupuesto de 3 años total del Estado de Puebla. En un año, en un año. La sangría por importación de gasolina nos está costando a los mexicanos más de 400,000 millones de pesos cada año. Súmenle los intereses de la deuda externa, que son 600,000 millones, y este chistecito nos está costando 1 billón de pesos anuales. 1 billón que se deberían estar invirtiendo en el país. El anuncio de la construcción de una refinería para procesar 600,000 barriles en Tabasco es perfectamente entendible. Estamos importando 400,000 barriles. Si construimos una refinería y vamos a procesar 600,000 barriles, dejamos de importar. Y si dejamos de importar, dejamos de que se nos vaya el dinero al extranjero. Es hasta absurdo. ¿Cuántos poblanos no han tenido que emigrar a los Estados Unidos por falta de trabajo en Puebla? ¿Cuánto nos cuesta, porque Puebla es famosa, cuánto nos cuesta el huachicoleo? Yo soy ingeniero, que no nos vengan con cuentos. Sin complicidad de dentro de Pemex nadie se puede robar gasolina. Entre 2 válvulas se mide la presión. Es algo extremadamente sencillo. Si se están robando gasolina entre 2 puntos, es perfectamente detectable y de manera automática. Tiene que haber complicidad de dentro de Pemex para que se roben gasolina. Robarse gasolina no es pasar por aquí y robarse una florecita. No, requiere cuestiones técnicas. Pero además hay otro detalle. El apostarle a la refinación en México es darle trabajo a los mexicanos. Es que los ingenieros mexicanos, las compañías mexicanas construyan la refinería, la hagan trabajar. La promesa de bajar el precio de la gasolina, ¿va a ser inmediato? No. Primero tenemos que saber en qué condiciones dejaron Pemex reales. ¿Cuántos contratos otorgaron? ¿A quién? ¿Bajo qué condiciones? ¿Contratos para qué? Nuestro gobierno todavía no tiene acceso a esa información, Eso van a tener acceso a información hasta después del 1 de diciembre. ¿Qué pasa con aquella famosa compañía PMI, Pemex Internacional, creada de manera oscura, muy oscura? Pero sí se van a poder hacer cosas. Miren, nos modificaron el artículo 27 constitucional. ¿Qué decía antes de la reforma energética de 2013? No se otorgarán contratos. Así decía. ¿Qué hicieron los priistas y panistas?
le borraron esa frase. No se otorgarán contratos. Le borraron 4 palabras a la Constitución. Consecuencia lógica de haber borrado esta frase, no se otorgarán contratos, pues entonces se pueden otorgar. Y fue lo que hizo Peña Nieto. Bueno, pero la Constitución no dice que se tienen que entregar contratos. Andrés Manuel no está obligado a entregar contratos. Y podemos estar seguros que durante 6 años no se van a entregar contratos extranjeros. No está obligado. Eso, la Constitución dice, los puedes otorgar. Pues mucho gusto, no los quiero otorgar. Y si se hace el esfuerzo de mantener otro gobierno semejante para el siguiente sexenio, durante 12 años no se van a otorgar contratos, aunque lo marque la Constitución. Ahora, si se puede modificar la Constitución, mejor. Televisa, los medios de comunicación, nos han vendido el cuento de que Pemex es un desastre, de que todo lo que hicieron es porque Pemex, que no sé cuánto. Falso, pero falso de toda falsedad. Aquí tengo los datos de las importaciones de gasolina y diésel en México. La fuente es El Economista, entre 2000 y el año 2018. Si nosotros vemos esos datos, resulta ser que hasta 2006 México no importaba gasolina, no importaba petróleo. Esto se lo inventó Felipe Calderón. Así de sencillo. Nosotros teníamos una balanza comercial petrolera con superávit, positiva. La tuvimos hasta 2014. Nos han engañado de manera permanente. México hasta 2014 recibía más dinero por el petróleo que lo que gastábamos. Tuvimos un superávit. Nos engañaron, nos dijeron que la reforma energética, que era por necesidad. Falso. La balanza comercial se vuelve negativa a partir de 2015. Llegamos a tener un balance positivo del orden de 19,000 millones de dólares. 19,000 millones de dólares son casi 400,000 millones de pesos. Presupuesto de 5 veces de Puebla, ¿no? Sí, pero ya tan solo en 2017 ya teníamos un déficit por 18,000 millones de dólares. De manera artificial. ¿Por qué tenemos ya un déficit? A ver, pues es natural. Si ahora las compañías extranjeras se van a llevar las ganancias que antes recibía el gobierno, pues es evidente que ahora el gobierno tiene menos dinero. 30 años de neoliberalismo le quitaron un 50% del PIB al gobierno para gasto público. Antes de Miguel de la Madrid, el gobierno tenía el 75% del PIB para gasto público. Hoy tiene apenas un mugroso 25%. Es decir, cualquier gobierno, el que sea, tiene limitaciones bien pesadas por falta de dinero. Esto no quiere decir que no se puedan hacer las cosas. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que para los mexicanos es todavía vital hablar de petróleo. Solamente quedan 28 países en el mundo que tienen superávit de petróleo y entre ellos está México. Solamente 28, ¿eh? De nada le sirve a Estados Unidos y a China ser de los principales productores de petróleo, porque ellos tienen que importar petróleo. Por más petróleo que produzcan, no logran cubrir sus necesidades. Los dos principales importadores de petróleo en el mundo son China y Estados Unidos, que son de los principales productores de petróleo, pero no cubren sus necesidades. Mejor los gringos, con cabeza fría, ya salieron a decir, pues que ni modo, que si México se pone a refinar petróleo, pues ellos van a perder, porque sus refinerías van a dejar de refinar petróleo mexicano y ya no nos lo van a vender, pero con toda la cabeza fría del mundo dicen, otro país no lo va a comprar. Pues claro, si de 200 países del mundo solo 28 tienen petróleo, Guatemala necesita turbocina, necesita combustóleo, necesita diésel y no tiene petróleo y lo necesita República Dominicana.
La mayor parte de los países del mundo no tienen petróleo. Alemania no tiene petróleo, Italia no tiene petróleo, España no tiene petróleo, Bélgica no tiene petróleo, Holanda no tiene petróleo. O sea, la mayor parte no tiene petróleo. Entonces, el petróleo se nos va a acabar. Es un producto no renovable. Viene de los fósiles. Ya no podemos crear fósiles, enterrarlos y esperar millones de años para que se genere nuevamente un hidrocarburo. Ya no. En la campaña electoral presidencial seguramente recordarán las estupideces que decía Ricardo Anaya, que se veía a sí mismo como un vendedor de autos eléctricos. Y entre ellos decía que México no tenía que apostarle a la refinación de petróleo, que porque se van a cambiar todos los coches por automóviles eléctricos. A ver, vamos a suponer y conceder que a Anaya se le cumpliera su sueño. En primera, ¿en cuántos años? Porque, ¿cuántos? Bueno, que en 10 años, ok, 10 años. Una refinería tarda 4 años en construirse. ¿Nos va a dar servicio? Vamos a conceder que se cambien todos los automóviles por automóviles eléctricos. Van a tener que conectarse a los enchufes, ¿no? Y, oh sorpresa, ¿de dónde van a generar la energía eléctrica para todos los automóviles? 70% de la energía eléctrica se genera por combustóleo, que son hidrocarburos. Pero todas las estupideces que dijo Ricardo Anaya muestran a todo este México superficial, colonizado mentalmente, que cree estas tonterías que dicen, no, es que México le tiene que apostar a las energías alternativas. Una cosa no excluye la otra. Un país petrolero produce petróleo, usa ese financiamiento para generar energías alternativas. ¿Quieres producir energía eólica? Apuéstale a las universidades mexicanas, porque aquí viene la situación. Lula da Silva, que está en la cárcel porque tiraron a Dilma Rousseff con un golpe blando. Y ojo, a ver, mexicanos, aguas. ¿Queremos que nuestro gobierno se radicalice? Perfecto. ¿Estamos dispuestos a soportar un golpe militar? ¿Sí? ¿Una masacre? No, a ver, un golpe militar es masacre, ¿eh? Veámonos en el espejo sudamericano, veámonos en Argentina, veámonos en Chile. Un golpe militar, miren, son palabras mayores, ¿eh? Chile, 1973. Hace 35 años de un golpe militar. 45. Los chilenos tienen 45 años que no han podido revertir las medidas de Pinochet. Ahí tienen las Afores, ahí tienen privatizada la educación media superior y superior, tienen los senadores militares de por vida. Y apenas mueven las cosas, cuello. Aguas con eso, ¿eh? O sea, ¿qué más quisiéramos todos? Cambios radicales. Unos se van a poder hacer, otros no se van a poder hacer. Yo apuesto a la inteligencia de los cuadros de Morena de que se pueda hacer. Miren, ¿qué hizo Lula da Silva? Aquí en México nos venden que los candidatos, Mid o Anaya, incluso de Felipe Calderón, decían, es que se formó en Harvard, o Zedillo se formó en Yale. Bueno, mucho gusto. ¿Y eso qué? A ver, los brasileños tuvieron a Lula da Silva. Lula da Silva toda su vida fue obrero metalúrgico. Bueno, cuando Brasil descubre que tiene petróleo y se da cuenta que tiene petróleo en aguas profundas, se da cuenta que no tiene tecnología, ni siquiera para extraer petróleo en aguas someras, ¿eh? Porque vean el engaño a los mexicanos. La mayor parte del petróleo en México está en aguas someras. Aguas someras se refiere a aguas poco profundas, tirantes de agua inferiores a 200 metros. En ese sentido, hasta los mexicanos somos afortunados. Tenemos petróleo en el mar a poca profundidad. Los árabes y los iraníes y los iraquíes, esos son más afortunados, ¿eh? Esos tienen petróleo en la tierra. Le pegan a la tierra y sacan petróleo. Bueno, pero los brasileños, ¿no? Los norteamericanos que tienen petróleo en aguas profundas sí requieren tecnología para extraer petróleo a 1500 metros de profundidad. Sí se requiere tecnología. Si Lula da Silva hubiera sido del PRI o del PAN, hubiera hecho una reforma energética para atraer a los extranjeros a sacar el petróleo de aguas profundas.
pero Lula da Silva es de izquierda, es brasileño, es nacionalista, siguió un camino más largo. Llamó a todas sus facultades de ingeniería de Brasil y les dijo: tenemos petróleo en aguas profundas y no queremos depender de la tecnología extranjera. Ustedes, facultades de ingeniería, tienen que crear la tecnología para extraer petróleo. Hoy Brasil extrae petróleo a 2000 metros de profundidad con patentes y tecnologías brasileñas hechas por jóvenes y profesores, ingenieros brasileños, y no dependen de la tecnología extranjera. Es más, ya exportan la tecnología que generaron. Ese es el camino que se abre en este caso para México. Se abre un futuro luminoso para los estudiantes que decidan estudiar ingeniería, que decidan estudiar ingenierías alternativas. Es ya hora de ponerle punto final a que los extranjeros vengan a resolver nuestros problemas. Veamos el caso del Istmo de Tehuantepec, La Ventosa. Tenemos una de las mejores zonas del mundo para generación de energía eólica. Vientos que alcanzan hasta los 200 kilómetros por hora, ya tipo huracán. Con eso se puede generar muchísima energía. ¿Pero a quién le entregaron los parques eólicos priistas y panistas? A los españoles. Y aparte los españoles se vienen a transar a los campesinos mexicanos porque ponen sus parques eólicos en tierras de los campesinos, con complicidad del gobierno los engañan, los hacen firmar contratos, les dicen que les van a pagar anualidades y ni siquiera eso se los paga. Hay que apostarle a lo nacional, no como un nacionalismo trasnochado. Los mexicanos que nos heredaron Pemex, que fueron nuestros abuelos, se la rajaron sin saber leer y escribir. Fueron los técnicos que trabajaban con ingenieros extranjeros y que solo de ver y de hacer les trabajaban. En el contexto de la lucha contra la reforma energética, me tocó coincidir con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, en la Universidad del Petróleo en Paraíso, Tabasco. Tuvimos la oportunidad de platicar con ingenieros petroleros de Pemex. El hotel en el que me hospedaron estaba atascado de uniformes con nombres extranjeros: Schlumberger, Halliburton, una bola de venezolanos, etc. Platicando con los ingenieros de Pemex, dicen: es que no entendemos por qué el PRI y el PAN están trayendo una bola de extranjeros, porque somos nosotros los que resolvemos los problemas. Ellos nada más cobran, y cobran muy bien. Y yo conozco y yo sé que dentro de Pemex se traen a venezolanos de PDVSA que salieron cuando llega Hugo Chávez, se los traen a México, les pagan muy bien, pero no son los que hacen el trabajo. Los que hacen el trabajo son los ingenieros mexicanos, ¿no? Pero a los ingenieros mexicanos les pagan como mexicanos, no como extranjeros. ¿Van a cambiar las cosas? Sí. ¿Preveo que se pueda bajar el precio de la gasolina inmediatamente? No. La situación en Pemex es desastrosa. Han dejado una deuda enorme. ¿Va a bajar el precio de los combustibles? Sí lo va a bajar. Necesitamos construir la refinería, necesitamos dejar de importar. Hay que tomar en cuenta que la Unión Nacional de Técnicos y Trabajadores Petroleros ha venido denunciando que las 6 refinerías en México han estado subutilizadas. Nunca han trabajado al 100%. Pero además han ido a la baja. Peña Nieto toma las refinerías trabajando al 70% de su capacidad. Hoy están trabajando al 40%. En un año Morena le va a dar la vuelta. Ya lo anunció Rocío Nale. En un año se va a recuperar la capacidad de refinación y en un año vamos a disminuir la importación de gasolina. Fíjense la estupidez que han hecho el PRI y el PAN administrando Pemex. Díganme qué país del mundo produce naranjas, las manda a Estados Unidos, paga el flete de mandar las naranjas a Estados Unidos, los gringos nos las exprimen, les pagamos el servicio de que nos las expriman, nos las regresan como jugo. ¿Qué país produce jitomate
manda su jitomate a que se los muelan otros y luego nos lo regresan como catsup. Nadie. Nosotros, el PRI y el PAN, han estado subsidiando a los Estados Unidos. Que ni se venga a quejar Donald Trump. Nosotros los hemos subsidiado. Nosotros les estamos dando trabajo a los trabajadores petroleros norteamericanos en sus refinerías que están refinando el petróleo mexicano. Ahora, todavía peor, si no están refinando petróleo mexicano, entonces todavía peor. Exportamos petróleo e importamos gasolina. Pero todavía no podemos saber cuáles son las cantidades. Hemos tenido una clase gobernante perversa, ignorante, estúpida, mentirosa, vendepatrias, traidores a la patria. Recuerdo a una babosa, lo podemos decir así ya, babosa, funcionaria de la Secretaría de Hacienda, que tratando de justificar el gasolinazo de principios de 2017, casi nos quiso regañar y dijo, a ver mexicanos, hello, entiendan, hey, tenemos que importar gasolina de Texas para llevarla a Chiapas. A ver, babosa, ¿qué no sabes que en Salina Cruz tenemos una refinería? A ver, vamos a conceder que tengas que importar gasolina de Estados Unidos. Pues esa gasolina de Estados Unidos la vendes en el norte, porque el Bajío te lo surte Tula y te lo surte Salamanca, y el sur-sureste te lo va a surtir Salina Cruz. ¿De dónde sacas que vas a mover gasolina del norte hacia el sur y gasolina del sur hacia el norte? O sea, esa es la gente en la que ha estado las manos de Pemex. Eso sí va a cambiar. Sí se prevé que mejoren las cosas. Va a haber trabajo para los mexicanos. Creo, yo apuesto, y lo vamos a impulsar, que haya transparencia. Yo al gobierno de México nunca jamás le he creído lo del precio de la gasolina. Jamás de los jamás. Mis fuentes son extranjeras, porque no tienen relación con el gobierno mexicano. Y hay un documento que los que leen un poco inglés se los recomiendo, porque cada 2 años es el Ministerio Alemán para la Cooperación Económica, que manda a hacer un estudio en 180 países sobre el precio de los combustibles, gasolina y diésel. Clasifican a los países en términos de transparencia y ponen un semaforito verde, uno amarillo y uno rojo. Bueno, los semáforos de México siempre han estado en rojo o en amarillo, ¿eh? Rojo dice ni madres de información, nada más que está en inglés, no information available, ni madres de información. En amarillo dice solo información parcial muy pobre, no clara, difícil de entender. Que un alemán me diga que es difícil de entender la información, es que se las proporciona alguien del PRI o del PAN, ¿eh? O sea, que un alemán me diga que no entiende información, discúlpenme, pero son de los mejores ingenieros del mundo, ¿no? Ahí está reprobado el gobierno de México. No nos dice, el gobierno de México nunca jamás nos ha dicho por qué nos vende a 20 pesos un litro de gasolina. Sí lo hacen los Estados Unidos. Miren, aquí tengo la estructura de precios, la última, es de 2018, de la Agencia de Energía de los Estados Unidos. Los gringos le ponen a su población y le dicen, mira, del precio que pagas de la gasolina, la mitad se debe al precio del petróleo. Un 12% es el costo de la refinación. Un 20% es el costo de la distribución y el mercadeo. Y un 21% es de impuestos. Yo quisiera que algún político del PAN o del PRI que han gobernado Pemex nos dieran esa estructura de precios y nos dijeran cuál es la estructura de precios. Ahora, ojo, los norteamericanos son importadores netos de petróleo, ¿eh? A ellos sí les interesa el precio internacional del petróleo, porque lo tienen que traer de Arabia y lo tienen que traer del Mar del Norte, porque el petróleo que ellos tienen no les alcanza. Son importadores, a ellos sí les pega. Pero ojo, México no es importador de petróleo. Nos vale gorro el precio del Brent o del West Texas. No nos interesa el precio del petróleo
de otro país por la sencilla razón de que nosotros no importamos petróleo. México no importa ni una sola gota de petróleo. No importamos petróleo los mexicanos. Por lo tanto, no nos interesa el precio internacional del petróleo. Nos interesa que suba si lo exportamos, ¿sí? Pero nos vale gorro si baja, porque nosotros no compramos petróleo del extranjero. ¿Cuál es la estructura de precios en México que yo analicé al gasolinazo? En ese momento la gasolina estaba costando 15 pesos, la magna. A los mexicanos nos estaba costando 3 pesos con 50 centavos producir un litro de petróleo. 3.50. Si nos vamos con la estructura gringa de que el precio del petróleo es la mitad del precio de la gasolina, quiere decir que la gasolina debería de estar costando 7 pesos. 7 pesos, ¿eh? Si agregamos el costo de la refinación, la distribución, etcétera, 5 pesos con 70 centavos. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de lo que nosotros pagamos ha sido de impuestos. No está mal pagar muchos impuestos. Hay 2 países petroleros que venden gasolina muy cara a sus ciudadanos: el Reino Unido y Noruega. Ellos son países petroleros y cobran la gasolina muy cara, pero tienen un magnífico servicio de salud gratuito, universal. Los noruegos y los ingleses también, pero los noruegos tienen educación pública gratuita desde el kinder hasta el doctorado. Los noruegos tienen una pensión universal de 1,000 euros para todos sus ciudadanos, hayan trabajado o no hayan trabajado. Y aparte de ahí para arriba, las pensiones de 2,000 euros, estamos hablando de 40,000 pesos mensuales de jubilaciones. Porque los noruegos, a diferencia de México, tienen una ley donde dice el 5% de los ingresos petroleros se van directamente a un fondo de pensiones universal para todos los ciudadanos. Yo estaría dispuesto a pagar más impuestos, pero no para que se roben el dinero, no para que Peña Nieto se haga una Casa Blanca o para que la hija de Romero Deschamps viaje a Europa con dinero de nosotros. Para eso no paga uno impuestos. La realidad es que el gobierno de México siempre nos ha engañado. Aquí tengo la estructura de precios de la Secretaría de Hacienda y fíjense cómo sacan el precio, ya pasó, pero sacan el precio de 16 pesos de la magna. Se inventan una cosa que se llama precio de referencia. Ahí están los alemanes del GIS que no entienden qué significa precio de referencia. ¿Alguien puede decir aquí qué significa precio de referencia? ¿Quién sabe? Transporte, eso sí se entiende. Vas a llevar el petróleo de una refinería hasta una gasolinera. Bueno, pues 1.93 pesos. Utilidad, pues se entiende. La ganancia, 0.85. IEPS, pues es el impuesto, 3.75, se entiende. El IVA, 1.73, se entiende. Sí, pero la mitad del precio ya se la chutaron con este precio de referencia. ¿Qué es eso? Hay que ayudarles a los priistas y a los panistas. No piensan, no razonan, hay que ayudarles. Hay que ser un poquito indulgentes con ellos. No entienden que una refinería no nada más es producir gasolina. A ver, Anaya y todos los panistas y priistas que están en contra de la construcción de una refinería. A ver, hay automóviles eléctricos. De la refinería sale la turbocina. La turbocina es el combustible para los aviones. A ver, estúpidos, ¿dónde están sus aviones eléctricos? No hay ni uno en el mundo. A ver, no sean bueyes, de ahí sale el combustóleo para las plantas de producción de energía eléctrica. ¿De dónde lo van a sacar? ¿De dónde vienen los fertilizantes? Todos los que están aquí están llenos de plástico. Veo armazones de lentes, veo mochilas, veo botellas, carcasas de aparatos. Todo esto es petróleo, O sea, a ver, tontos, de las refinerías no nada más sale gasolina, sale el plástico. Hay que usar el plástico con moderación, no que hagamos el plástico, pero salen una bola de productos. Entonces ni siquiera entienden. Miren, no es que no entiendan, Yo no sé de qué les sirven sus doctorados en Estados Unidos si no entienden cosas tan elementales.
Yo coincido más bien con la señora de lentes que tengo aquí enfrente. Son vendepatrias. Se presentan como los grandes técnicos. No, nosotros. ¿Cuál fue la campaña de MIT? No, yo sí sé, y yo estuve en Hacienda, y yo qué sé. Sí, pero a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Tuvimos un presidente hocicón, aquel famoso cállate chachalaca, que dijo, cuando llegó a la presidencia de la República en el año 2000, y que traicionó las expectativas del pueblo de México, y que yo todavía recuerdo un video en el Ángel de la Independencia, donde la gente le decía, no nos vayas a traicionar, y el OGT traicionó. Este señor, cuando llegó a la presidencia de México, dijo, soy empresario y voy a hacer un gobierno de empresarios para empresarios. Porque los empresarios somos chidísimos para administrar. En ese momento, de acuerdo a datos del Foro Mundial, México ocupaba el lugar número 30 entre las principales economías del mundo. Cuando el buey se fue en 2006, cómplice del fraude electoral de Felipe Calderón, México ya había caído al lugar 60 entre las mejores economías. Yo presento a mis estudiantes una gráfica donde están los resultados de Fox. Se le entregó un país en el lugar 30, lo entregó en el lugar 60. Y les digo a mis estudiantes, ¿ustedes contratarían a Fox para que les administrara su dinero? ¿Su empresa? ¿Ese es el currículum de Fox? Te entregué el 30 y me entregaste el 60. ¿Qué cuentas nos están entregando en la administración de Pemex? Que no nos vengan con cuentos que el único corrupto es Romero Deschamps y el sindicato de Pemex. Son más corruptos los de cuello blanco, los que han tenido acceso al dinero, porque ellos sí roban a grandes manos. Pero es como cuando ellos roban y dicen el ladrón es Romero Deschamps. No, Romero Deschamps no pudo haber desviado 1,000 millones de pesos a la campaña presidencial del priista La Bastida sin complicidad de Pemex. Cuando en la reforma educativa satanizan a los profesores y se inventan que la reforma laboral llamada educativa es porque van a detener la venta de plazas, a ver, ¿cómo le voy a vender yo una plaza? Aquí está mi prima, a mi prima le voy a vender una plaza. A ella le tiene que pagar la SEP. ¿Cómo está de que yo le puedo vender a ella una plaza y la SEP le paga? ¿La SEP no se da cuenta? Si ha habido venta de plazas en este país, el principal responsable es la Secretaría de Educación Pública. Pues si no, ¿cómo? Y es lo mismo que pasa con el robo de combustibles. El principal problema lo tenemos con la gente que ha dirigido Pemex. Tenemos que apostarle al país. Yo soy de los optimistas, sin ser exageradamente, soy moderadamente optimista, de que sí se pueden hacer las cosas. Y como decía el oftalmólogo de mi mamá, San Luis Potosí, muy bueno, ya tiene más de 70 años, formado en Europa, magnífico oftalmólogo, con mucho dinero, muy buen oftalmólogo. Y me sorprendió porque la última vez que lo fuimos a ver ya fue después de julio y dijo, yo ya me puedo morir a gusto. Ya vi la luz al final del túnel. Ya vi una esperanza. Ya veo ahora sí un gobierno que puede hacer las cosas distintas. Eso es un moderado optimista. ¿Andrés Manuel va a poder hacer todo? No, es una persona. Una persona no puede hacer todo. Miren, ¿por qué les di los datos al inicio de cómo quedamos en el Congreso? Fíjense lo que hizo primero Andrés Manuel. Nos tuvimos que tapar la nariz y aliarnos con algunas gentes indeseables, sí. ¿Valió la pena el precio? Sí. Si no, no tendríamos la presidencia. Pero además otro detalle, tampoco tendríamos la mayoría en el Congreso. Y yo les quiero recordar cómo tiraron a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, habiendo ganado la presidencia de Brasil, la tiró el Congreso, ¿Y quién acaba de tirar a Mariano Rajoy en España? El Congreso. Afortunadamente, Morena va a tener la mayoría en el Congreso y en la Cámara de Senadores. Nos quitamos un peligro menor. Gran parte del caos y de la casi guerra civil que se vive en Venezuela se deriva también de esta dualidad de poderes, de presidentes que no logran tener la mayoría en los congresos. El golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile se derivó de que Salvador Allende no tenía la mayoría en los congresos. Es muy riesgoso que un presidente que quiere hacer cambios profundos no tenga mayoría en los congresos.
Si no hubiéramos tenido la mayoría, ahorita ya estaríamos viendo a priistas y panistas en un ataque permanente. Hoy son ridículos, ya es un grupúsculo, ¿no? Eso de taparse la boca, cuando ellos nos han tapado la boca a los mexicanos durante mucho tiempo, pero yo creo que eso nos abre fuertes posibilidades de grandes cambios. Tenemos un presidente que tiene de su lado el Senado y tiene de su lado el Congreso. Hay que exigirle, sí hay que exigirle. Hay que criticarlo, sí hay que criticarlo. Sería un grave error no criticarlo. Pero tenemos que aportar. Él solito no va a poder. Él yo creo que ya hizo su parte. Y su parte fue armar toda una estrategia, llegar a la presidencia. Va a seguir haciendo su parte. Porque véanlo, lo primero que hizo fue bajarse el salario. Andan apanicados, ahora sí la burocracia de oro, con sueldos superiores a 200,000 pesos, que ya no saben ni qué hacer, ¿no? Porque además, ahora sí, se acuerdan que tenemos una constitución y una ley federal del trabajo que dice que no se puede reducir el salario a un trabajador. Pero cuando modificaron la ley del ISSSTE y cuando modificaron... a ellos sí les valía gorro, ¿eh? La primera medida que hace el gobierno panista de Querétaro hace 3 años fue llegar a modificar de manera retroactiva el contrato colectivo de sus propios trabajadores. Fue lo primerito que llegaron a hacer. Y lo primero que llegó a hacer el anterior gobierno municipal del PAN en Querétaro fue despedir a todos los trabajadores del servicio municipal del INPI. O sea, a ellos les han valido gorro los derechos. Ahora sí, derechos. Pero ¿saben qué, papacitos? Van a pagar el precio. Porque es gente que nominalmente tiene salarios de 30,000 pesos. Y sus otros 100,000 que se los llevan por bonos, prestaciones, que sí se pueden quitar. Andrés Manuel no les va a poder reducir sus 30,000 pesos. Pero sí les va a poder quitar todos sus bonos, todas sus prestaciones, todos sus viajes al extranjero, etcétera, etcétera, su seguro de gastos médicos mayores. Ya lo hicieron en la Cámara de Diputados. Va a haber reacciones. Para mí va a ser esencial, pues, 2 tareas. Defender a nuestro gobierno. Hay que darle un espacio, un periodo de gracia, de que veamos que sí tiene intención de cumplir sus promesas. Hay restricciones, hay que calibrar las restricciones. Pero esto es como los diques. Si empujamos todos, tenemos posibilidad de echarlo. Pero si dejamos que empuje él y Rocío Nale y no sé, y Claudia Sheinbaum, me estoy inventando, 3, pues no van a poder. Necesita un pueblo organizado. Necesitamos seguir activos, organizar foros como estos, organizar reflexión, pensar cuáles son las tareas ahora ya con el gobierno. Ahora ya cambiaron. A mí sí me preocupa haber ganado tanto. ¿Dónde están los cuadros de Morena preparados con alta capacidad para hacerse cargo de tantas oficinas federales en todo el país, gobiernos estatales, municipales, etcétera? Nos sacamos la rifa del tigre, ¿sí? Pero se van a venir reacciones y tenemos que estar atentos. Hay que ver quién va a empezar a golpetear al gobierno cuando se empiecen a tomar medidas impopulares. Ahorita está reaccionando la cúpula dorada, pero en la medida en que se vayan aplicando otro tipo de medidas, van a reaccionar. Andrés Manuel ha sido muy inteligente con lo de las refinerías, ha sido muy inteligente con la cuestión de los contratos, porque si no, ya tendríamos ahorita una presión internacional fortísima para un país débil en el cual más del 90% de sus bancos pertenecen al extranjero. Si no somos cuidadosos y queremos empujar a nuestro gobierno a que se agarre madrazos con Trump, estos tipos nos tiran el sistema bancario mexicano en un día. En un día, ¿eh? Y mañana nos podremos llevar a la sorpresa de que ya no podemos entrar a los bancos a recuperar nuestro dinero y que dejamos de cobrar nuestra pensión y que dejamos de cobrar nuestro salario. Tenemos que ser inteligentes. Y en ese sentido, la tarea es defender, mantenernos organizados. Ganamos el gobierno, ganamos la mayoría de los mexicanos, la tenemos que hacer valer. Es democrático, es legítimo y es legal revertir todo lo que hicieron el PAN en los últimos 30 años y el PRI. Repito, es legal, legítimo y perfectamente democrático.
en todos los países del mundo los pueblos votan por una nueva mayoría para que esa nueva mayoría le dé para atrás a todas las leyes que pusieron los anteriores gobernantes.